chamacos! ¡Qué bueno que están ustedes en la segunda hora! En la primera hora todavía había mucha gente miada y mucha gente con la boca seca del sustote, ¿no? Pero bueno, nos hemos ido recuperando todos al mismo tiempo, porque así como en las casas había quien no se aguantaba, aquí teníamos muchos en la cabina a punto del shock, ¿no? No, hombre, ya hasta huele mal. Sí. Bueno, es que también nuestro comentarista deportivo no se aguantó justo en esa silla. Y bueno, ahorita que te tocó la silla miada, pues aprovecho para saludar. La cambiaron el equipo técnico. ¿Ah, sí la cambiaron? Sí. Qué bueno. ¿Cómo estás, Alejandra Natalie? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Sí. Querido Mauricio Merino. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Has oído la canción de No renunciaré a esa paz que tú me das día con día? No conozco esa letra. No, la que cantaba Lolita. ¿No te acuerdas? No, ahorita no. ¿O tú eras? No, ahorita no me acuerdo. ¿Cómo estás, Emilio Lezama? Que Lezama también, igual que todos los de esta mesa. Emilio el bueno, Emilio el malo, Mauricio que no se acuerda de las letras, No. Y Alejandra, que estabas muy... Bueno, a ti te tocó el temblor viniendo para acá y quedaste admirada de cómo se condujo la gente. Sí, venía yo saliendo de circuito, me pude estacionar cerquitita abajo de la Torre del Bicentenario, y entonces desde ahí tenía la vista privilegiada como de varios edificios iba saliendo, todos los coches nos paramos, apagamos el coche, nos salimos del carro y empezamos a ver como de los edificios iban saliendo las personas sin gritos, sin empujarse, muchas veces con cartulinas identificando el piso del que venían. Cuando ya arrancó la vialidad y pude acercarme para acá, perfectamente bien, hasta como organizados los grupos, notable la reacción ciudadana y la cultura de protección civil. Porque acuérdate que aquí hay o edificios de trabajadores, oficinas y hoteles. Así es. Y entonces toda la gente ahí en las banquetas. Y de las obras, claro. los señores con sus cascos, los responsables, me imagino que por piso del programa de protección aquí nos civil. tocó gente vez con su chaleco y su casco que viene a cerciorarse de que ya no haya nadie en el piso, porque tienen que hacer un protocolo de revisión que ya está formalizado, ¿no? Así es. Pero aparte de ese temblor que nos tocó hoy de 7.2, originario de Pinotepa Nacional, ha habido hartos temblores esta semana. Sí, ha estado complicado. Hartos temblores. Es más, fíjense, nos quedamos con el video pendiente de Javier Corral, después de lo que anunciaron ayer, que un fiscal federal se quedaba con el caso, ¿no? Porque como los dineros que se habían chingado, pues eran para la educación, pues es dinero federal, ¿no? Entonces que se quedan con Gutiérrez, y nosotros nos quedamos con la onda de ¿a qué hora va a contestar Corral? Porque esto lo tiene que contestar Corral duro. Es correcto. Nos quedamos con la preocupación, porque si no contesta, ¿qué? Afortunadamente salió el video hoy, media hora antes de empezar el programa, y ya no pudimos pasarlo pues porque tembló, pero eran como 5 minutos, yo vi el video, bastante fuerte, contundente, sin bajarse los calzones y echarse para atrás. O sea, diciendo, estos se están pasando de lanza y nos vamos a ir a la instancia que corresponda, pero no tienen la razón. Y se las vamos a voltear. Eso ya me dio algo de tranquilidad, ¿no? Sí, hay un tema de competencias. Sí. Hay un tema que incluso se va a contravenir quién tiene la competencia para el caso. Y acá el sujeto activo es esencialmente el Poder Judicial de Chihuahua. Así es. ¿no? Ese es el sujeto activo. Y me parece que habrá que ver, y esto es un debate entre poderes, que tendrá que resolverse bajo quién tiene la competencia. Así es. ¿no? Y me parece que está bien que las instancias jurídicas resuelvan, ¿no? Yo creo que eso, pero el mensaje es muy de conflicto, muy de cono. Y deja ver cosas. Sí, claro. O sea, de pronto asoman las cosas. El juez que va a traer tiene 1 año y medio de experiencia de juez. El que llevaba lo de Duarte, dices. Sí. Por ejemplo. Por ejemplo. Fue secretario, no sé, juzgados, pero como juez tiene 1 año y medio de experiencia de juez. Y a mí me da entre ternura y asco.
Porque de pronto como lo que pasó con, ya lo platicaremos con el secretario de Gobernación por lo de el CISEN y la gente pues, que ya, seguía anda allá, ya un poco esa ternura que te da que dices, Ternurita. Dios mío, cambien el pañal a este hombre. A propósito de lo de Chihuahua, que llegaron al punto de decir, bueno, sí, estamos hablando de un dinero, o sea, del dinero que se trianguló, ¿no? Entonces hablas de ese dinero que en efecto existe, o que existió en su momento, pero como era destinado a la educación, entonces federal, estás aceptando que hubo un dinero, estás aceptando que desapareció, pero ese dinero que había ahí era federal, por lo cual le corresponde a un fiscal federal lidiar con el detenido. Pero es exactamente, perdón Mauricio, te interrumpí. No, nada más que la analogía con lo de Anaya es muy bueno porque finalmente lo de Anaya es, nosotros les avisamos, no hay nada ilegal, pero sin embargo sancionamos a los responsables. Entonces, ¿por qué sancionan a los responsables si lo que hacen es perfectamente legal? Si fuera legal. Si fuera ley, o sea, no se entiende por qué actúan de esta forma donde se contradicen a sí mismos con la acción, ¿no? Casi pueril. Sí, pues. Casi Mira, pueril. hay dos planos que a mí me interesan mucho en este debate. Sí. El primero es, desde luego, el de la Administración de Justicia, pero en torno de casos de corrupción. Sí. Es decir, la división de, como se le llama, vertical del poder es el federalismo. Es decir, estados y municipios tienen ámbitos de competencia, pero cuando se trata de asuntos transversales, y el combate a la corrupción lo es, no vale esa división. Lo que se tiene que hacer es la cooperación. Lo ordena la Constitución, no estoy inventando nada. La reforma constitucional que dio lugar al Sistema Nacional Anticorrupción, entre otras cosas diseñadas correctamente, estableció el Sistema Nacional de Fiscalización y estableció la obligatoria coordinación entre las autoridades que persiguen hechos de corrupción. Por lo tanto, independientemente de lo que se alegue respecto a la competencia, estoy haciendo este planteamiento desde el punto constitucional. La reforma reciente ordena que toda la comunicación que se establezca entre las distintas autoridades en esta materia debe ser compartida. Para eso es el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo ordena la propia Constitución. Así lo dice la Constitución. Así lo dice la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Y las leyes que regulan el Sistema Nacional Anticorrupción son leyes generales. Esto quiere decir que son de aplicación para toda la República. No es una ley federal que se contraponga a una ley local. Son leyes generales, tanto la Ley General de Responsabilidades, que corre por la vía administrativa, pero sobre todo la Ley General del propio Sistema Nacional Anticorrupción. Exige la coordinación. No sé, no escuché a Javier, no sé qué haya dicho Javier, pero si me hubiera permitido sugerirle algo, lo hubiera sugerido, se lo sugiero a quien sí se lo puede decir, que pongan en acción el Sistema Nacional Anticorrupción, porque para eso está. No hay ninguna posibilidad de que se niegue la cooperación o obliga la Constitución a que esa cooperación El discurso suceda. está fundado en esa óptica. Ok. Es decir, no es una cuestión de debate, sino decir, nosotros tendremos que hacer lo propio. Claro, Necesariamente. es así. Tendremos que hacer lo propio Es así. para que una instancia mayor a todas las que están aquí discutiendo diga qué es lo que corresponde. Así es. Y así tendrá que ser. Ahora, no tenemos fiscal en la materia. Claro, Por claro. lo tanto, se tiene que subir hasta la instancia que decida la PGR. Ajá. Y esa mecánica para integrar la averiguación previa está capturada, ese es el segundo plano. Tú tienes en el país órganos autónomos que están dedicados a materias tan delicadas como las que estamos mencionando, pero que no tienen titulares. Sí. Y no tienen titulares Y muy porque los aparatos, convenientemente. los aparatos políticos, no partidos, vamos a poner Sí, las sí, cosas sí. por su nombre. Sí. Los aparatos políticos no los acaban de designar porque prefieren controlarlos o someterlos. El federalismo está sometido, querido Broso, pero si hacen esto, vamos a dejar pasar una oportunidad gravísima para reivindicar lo poco que queda del federalismo mexicano.
Y sí, me gustaría escuchar qué dice el señor claro. gobernador de Chihuahua, que entiendo que ya volvió a su estado. No ha salido de ahí, pero sí. Sí, ahí está. Sí. Y sí vale la pena escuchar el mensaje que da, porque Por eso. nosotros nos quedamos muy preocupados ayer. Decíamos, es que uno esperaba Una respuesta. una respuesta, un contrabote fuerte, Fíjate. muy fuerte, firme, ayer mismo. Y entonces vimos que las horas pasaban, decíamos, No puta, no vaya a ser. Fíjate que el tema del Sistema Nacional Anticorrupción me parece el centro de la discusión, porque yo creo que es la apuesta más importante de los últimos años. O sea, el esfuerzo de creación desde expertos, sociedad civil, cámaras empresariales, no tiene precedente. No tiene precedente en términos de agenda pública, de mensaje. Y muy lamentablemente hemos tenido un sistema político muy por debajo de lo que ha aportado la sociedad civil y los expertos. O sea, la construcción de ese diseño, de ese modelo, que supone eso, lo que dice Mauricio muy bien en términos de la Constitución. Pero la verdad es que nos han quedado de ver profundamente. Todo. O sea, lo que ha venido sucediendo es una cadena de molestias, de engaños, de frustraciones. No está funcionando. La única voz está en el Consejo Ciudadano. Los demás esencialmente no hacen o vacantes. Vamos, hay un fenómeno esencialmente de querer atorar, detener y no implementar. Entonces, por eso, la lógica de la complementariedad de los poderes es obligado. Es obligado, porque el fenómeno va mucho más allá del nivel federal. Ahora díganme una cosa, esto que comentan muy puntualmente y más sobre casos muy concretos, son cosas que hemos visto a lo largo de las décadas. O sea, ya entendemos más de los asuntos, pero este tipo de chapucerías, este tipo de dejar acéfalas determinadas instituciones en tiempos muy concretos, ¿no? Pero Para sí, que cambio. pasen las cosas, Pero ya llevan- ha sido, llevan un rato. bueno, lo hemos visto muchas veces, a lo mejor ahora protagonizado por actores menores. Yo no tengo registro de esta proporción. O sea, el titular de la PGR, el titular de la Autoridad Superior de la Fiscalización, de la Federación, y el nuevo fiscal, que es un modelo clave. Y los magistrados. Y los magistrados, Pero ya O sea, es tenían clave. muchos antecedentes porque, sobre todo en esta administración, de nombramientos o incluso de fechas establecidas en reformas desde el legislativo, que los legisladores, es decir, los partidos políticos, venían y traían colgando y no les importaba contradecir y violar las propias leyes que ellos habían aprobado y en donde venían esas reglas del juego. Los nombramientos no solamente ahora de estos tres personajes que tienen que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción y con la Procuración de Justicia, pero recuerda cuánto tiempo estuvo todavía IFE, la Comisión de Derechos Humanos también, los otros La Secretaría de la Función comisionados, Pública, hasta que hubo falta nombrar a cuántos alguien. magistrados, incluso Hasta que tenían los que nombrar a casos alguien que para- hubo para magistrados de la Corte. En fin, parece que ya hay una tradición en el legislativo de violar y de no respetar, más bien de no respetar y de violar lo mismo que ellos aprobaron, las fechas que establecen en los transitorios o los mandatos que les dan para algunos nombramientos, que es un triunfo que no dependan solo del Ejecutivo, Alejandra, como pero históricamente, además, pero es algo que hemos visto rodar desde el principio de la administración. O sea, después del pacto por México y que venían las reformas, chíngale con la Casa Blanca, y de ahí, Sí. Y Ayotzinapa. de Ayotzinapa, Sí. palo, pan, Sí, pa, sí ha pa, habido pa, una pa. erosión notable. Y hay una reacción notable. distinta también que yo percibo en cuanto a la rápida reacción del secretario de Gobernación frente a lo del CISEN, un poco regresando, porque ya veníamos en la tradición de que sale la información de estos grandes casos de corrupción y la reacción oficial es la ignorancia absoluta. Todo el esfuerzo que hizo ahora por todo el circuito bicentenario, el trabajo que se ha hecho, excepto en el caso de Duarte, que la presión llegó a tal nivel, ¿y cuánto se tardaron? ¿2 años? El gobierno espía, que no contestaba nada. Pegasus. Y entonces, bueno, también aquí lo que vemos es que en esta reacción inmediata, que no es la tradicional desde las áreas del gobierno federal, hay unas torpezas, frase Tremendo. tras frase. Gobernación, Entonces, Procurador ni una ni General otra, de la ¿no? República, todos contestando en un coro de babosadas y sin rumbo y sin dirección, cantinfleses. Y a la defensiva. Sí, sí, sí. Pero a la defensiva,
mal. Muy mal. El lado bueno es que hay un secretario de Gobernación que responde y da la cara. Entonces parece que hay autoridad. Bueno, Pero no el sé lado si bueno. con esas- El lado malo es lo que responde y esas cómo torpezas, responde. con o sea, esas pero torpezas. te explico. ¿De qué sarcasmo, no? O sea, al final, cuando tú ves los argumentos, es que es una Pero no joya. está vacante la Secretaría Mira, de Gobernación, porque eso es algo es que... positivo. Eso es un dato bueno. Palomita. Podría estar, Pero mira, ya- o sea, es que es un caso tan claro de cómo se confunde la seguridad nacional con la seguridad del gobierno, con la seguridad del partido político que gobierna. No, y con Es las actividades de manual. partidistas, O sea, porque- aquella cosa es que la seguridad nacional tiene que ver con la seguridad de las personas que habitan este país. O sea, la seguridad nacional entendida, Si tú eres- no como la seguridad de las instituciones o del gobierno o del partido que gobierna. Es que es de manual lo que está Si pasando. tú eres un prieto que no aprieta, ¿cómo vas a entender esas? A ver. A ver. Lo bueno es que el secretario de Gobernación contesta en chinga. Lo malo es que no sabe qué contesta. No se puede todo, no se puede todo. Oiga, chamacos, regresamos porque hay tanto de qué hablar. Ya, a propósito de lo que Alejandra ya remarcaba, nuestro amigo Mauricio Merino, justamente por lo que estábamos hablando, se enfrenta a una cuestión que ya nos platicará, pero que nos había avisado desde antes con lo de los dineros de la reconstrucción y la asamblea. Imagínense qué tan mal está el asunto que nos dijeron hoy que Mauricio Merino renunciaba a comprobar la transparencia de la acción en la comisión de reconstrucción. A ese punto, siendo ya no hay nada que hacer. Ya nos platicará. Vamos a un corte y regresamos. Son las 7:18. ¡Órale! Pasar a máscara contra cabellera, vamos a dejar a Mauricio Merino que nos haga este relato que desde el mediodía anda circulando en butimil lados, que dice que renunciaste finalmente. Voy a entregar la renuncia. Te vimos a dar la pelea en este caso concreto, vamos a decir, desde que llegamos aquí. Sí, Desde ha que sido nos tema. avisaste. Prácticamente. Sí, ¿no? ha sido Sí. tema de todos los Sí. Ha programas. sido el tema de todos los viernes. Sí. Bueno, Y este obligadamente. viernes no podía ser la excepción por lo que ya sucedió o va a suceder. Lo relato lo más rápido que pueda. Hay una diferencia, digamos, entre lo que se venía haciendo hasta diciembre del 2017, lentamente, con dificultades burocráticas, con procesos que a todos nos hubiera gustado ver con mayor rapidez, pero el proceso de reconstrucción de la Ciudad de México después del sismo del 19 de septiembre, y mira qué oportuno decirlo justo en este momento, justo en este O sea, tiene un momento. significado mucho mayor, ¿eh? Tiene un significado mucho mayor. Ojalá y la memoria regrese con este. Bueno, es punto, ¿no? súper importante que eso suceda para que la gente de verdad recupere no solo la acción cívica que se deriva de estos terremotos, sino la necesidad de exigir que las autoridades que deben tomar decisiones en esta materia lo hagan estrictamente como deben hacerlo, que no abusen de estas facultades que se dan. Regreso al relato. Insisto, con todas las dificultades que podía haber tenido, el proceso de reconstrucción venía bien hasta diciembre. Es decir, se emitió un plan, se emitió una ley, se creó una comisión, se emitió un nuevo reglamento para la construcción en la Ciudad de México, mucho más exigente que el anterior. Los pocos ingenieros civiles calificados y certificados desplegaron un trabajo importante para hacer dictámenes. Hoy mucho me temo que mientras estoy diciendo esto van a tener que volver a trabajar sobre los dictámenes de muchos de los edificios que ya estaban dañados después del sismo que acaba de suceder. Va a tener que reponerse ese procedimiento. Bueno, en diciembre, 31 de diciembre del 2017, sale el decreto de presupuesto de egresos para la Ciudad de México para el año 2018. En ese decreto, lo voy a sintetizar, se dice que la facultad para proponer, autorizar, supervisar y vigilar
todo el fondo destinado a la reconstrucción de la Ciudad de México quedará en manos de 3 diputados de la Asamblea Legislativa: el presidente de la Comisión de Gobierno, el secretario de la Comisión de Gobierno y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Este decreto, a todas luces, en mi opinión, la sostengo firmemente, contradice la Constitución y contradice la ley de reconstrucción y contradice además el marco jurídico que regula el gobierno de la Ciudad de México. Así todo, tras haber salido este decreto y habiendo sido observado por la Comisión de Reconstrucción a la que he venido perteneciendo y a la que he decidido dejar de pertenecer, advirtió de la contradicción. Ya habíamos propuesto la creación de un fideicomiso en donde todos los fondos destinados a la reconstrucción se pusieran ahí con absoluta transparencia, se vigilara cada uno de los pesos dedicados a la reconstrucción. Es uno, sin duda, de los asuntos más delicados, no solo para la capital del país, para todo el país, por la magnitud que implica para las vidas humanas, para la infraestructura. Puedo seguir, no quiero agotar el tiempo. Bueno, a pesar de haberlo advertido y denunciado, los diputados de la Asamblea Legislativa se mantuvieron en su posición. Hubo un periodo en el que la comisión habló con el jefe de gobierno, yo personalmente lo hice, enviamos un comunicado a los diputados de la Asamblea con la esperanza de que el propio Pleno de la Asamblea y los diputados mismos que cayeron en este enredo jurídico se retractaran. La palabra jurídica es retractación. Efectivamente, en el Pleno de la Asamblea no lo hicieron. Enviaron un oficio a la Comisión de Reconstrucción ratificando cada uno de los puntos del decreto, es decir, en el que asumen plenamente la conducción del proceso de reconstrucción, en tanto que asumen el control de todos los recursos dedicados a esta función. En el menor de los casos son 8,772 millones de pesos, en el peor, dependiendo de cómo se lea el presupuesto, cerca de 14,500 millones de pesos. No es una bagatela. Tras la presión pública, los debates que se tuvieron a través de los medios señalando con sincera preocupación este problema, los propios diputados Luna, Romero y Toledo publicaron un desplegado. El trío Los Calaveras. Pero un desplegado en la prensa, en varios periódicos del país, diciendo que en todo caso consideraban difamatorias las afirmaciones que se habían hecho y que estaban dispuestos a otorgar, digamos, a renunciar a la facultad que se habían, literalmente dice, aquí lo tengo, a no hacer uso de las facultades mencionadas en el decreto, a través de un desplegado. No hacer uso de las facultades, jurídicamente es inaceptable. No se puede deshacer, desconocer, no tiene ninguna validez jurídica, no se puede desconocer la existencia de facultades jurídicas otorgadas por un órgano legislativo a través de un desplegado, de un acto de buena voluntad. Así y todo, Broso, así y todo, los mismos diputados que en un desplegado renuncian o dicen que no harán uso de las facultades, emiten oficios que le llegan al comisionado Ricardo Becerra, que ha hecho, por cierto, punto y aparte, una labor que le reconozco en todo lo que vale, la verdad, ha hecho una labor titánica para salir adelante con el proceso de reconstrucción. Le envían a Ricardo Becerra oficios, sendos oficios, en los que ordenan cuánto dinero se le tiene que entregar a cada una de las dependencias del gobierno de la ciudad, a juicio de los señores diputados. Termino. En este momento, la obligación legal está vigente de ese decreto. Sí. Mientras la Corte no diga lo contrario, los únicos responsables directos de todo el proceso de reconstrucción de la Ciudad de México, qué bueno que lo digo hoy, después del terremoto, en este momento son 3 diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Son ellos los responsables del proceso de reconstrucción y son ellos los que tienen que dar cuenta de cada uno de los gastos que se han puesto sobre la mesa. Y potestad sobre el dinero.
entre 9,000, cerca de 9,000, 8,772 o 14,500, dependiendo de cómo se lea ese decreto. Ellos son los responsables, ellos tienen que dar cuenta. Yo, Broso, me retiro de ese propósito porque es imposible de cumplir desde una comisión que ha sido atropellada por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Fin de la historia. Emilio, sírvete. Sí, no, yo... Hasta que se acabe. Subiéndose a la tercera cuerda. No, yo creo que primero hay que resaltar una cosa, ¿no? Primero que nada, o sea, los nombres, ¿no? Es Mauricio Toledo, Jorge Romero y Leonel Luna, porque, digo, no es una comisión de notables, es necesario. es una comisión de 3 exdelegados que cada no me uno dejarán con su mentir, historia. muchas de las personas que han sido gobernados por estos 3 delegados, a los cuales la mayoría de nosotros no les dejaríamos nuestra cartera para ir al baño, ¿no? Entonces, primero eso, pero segundo, y esto en referencia al temblor que acaba de suceder hace unas horas en la Ciudad de México, el tema no es un tema únicamente de presupuestos o de política, estamos hablando de las vidas de los ciudadanos Pero absolutamente. de esta ciudad, o sea, estamos hablando de vidas humanas, ¿no? De nuevamente poner las vidas de los ciudadanos en tela de juicio, en riesgo, por una cuestión de cotos políticos. Y a mí lo que me exaspera de esto es que estos 3 asambleístas tienen el descaro de usar recursos para un desplegado, ¿no? Un desplegado que no tiene además validez jurídica para atacar a un grupo de ciudadanos que están haciendo lo que ellos deberían de estar haciendo, velando por el interés de la comunidad, de la Ciudad de México. Yo creo que es un asunto sumamente grave y creo que independientemente de que Mauricio lamentablemente sale de la comisión, no podemos dejar de observar y vigilar Es que ahí hay un tema. a estos 3 sujetos. Y nada más acabo diciendo, o sea, el tema central de esto es que más allá de todo presupuesto, hay vidas humanas en riesgo y estos 3 personajes son responsables y lo serán hoy y en el futuro, porque el futuro se está creando ahorita con esta comisión de construcción. Perdón, Tocayo. Lo que no es aceptable es el lucro político del dolor. Exacto. Eso no es aceptable desde ningún punto de vista. Desde ningún punto de vista. Porque sí hay una tragedia, hay gente en la calle, hay gente que perdió su patrimonio, hay gente, en fin. Y hoy pues tuvimos un recuerdo, ¿ah? Sí. O sea, Vaya recuerdo. vaya recuerdo, ¿no? Pero no puede generarse una política pública que lucre con eso, o por lo menos tengamos toda la evidencia de preocupación. O la sospecha. ¿no? O la sospecha fundada, porque es que ahí voy con la segunda idea, de que se pueda utilizar en proceso electoral con ese fin. Sí. Segunda idea. Clarísimamente hay un conflicto constitucional. O sea, es que clarísimamente. Y lo que toca no es decir en un desplegado, para además, acompaño por supuesto la idea, pero con un subrayado. Es decir, no pueden declinar facultades jurídicamente así, pero tampoco pueden declinar facultades que no tienen. No, claro. O sea, es que no tienen las facultades para hacer eso. Tocayo, pero nada más la cosa insultante es que nos devuelven, o sea, Sí, dicen, pues, o somos sea, generosos y vamos a regresar. Es No, que no, eso, no, eso no lo son que sus decía jurídicamente la atribuciones, ratificación que decíamos. Y tercero, sí me parece muy grave, muy grave, porque la ruta jurídica que queda es una controversia, un debate ante la jurídico Suprema Corte. ante la Que Suprema. puede tardar mucho tiempo. Entonces, cuando resuelva la Suprema y acabó el ejercicio, ya se ejerció, ya se distribuyó, ya es de imposible reparación. Entonces, sí me parece que corresponde a los actores políticos de la ciudad enmendar y actuar. Yo entiendo y acompaño absolutamente el sentido de la posición de Mauricio, porque los pone en una condición de imposible cumplimiento, verificar esa transparencia con su prestigio, su carrera, su trayectoria en costa. Y yo acompaño. No, pero a ver, perdón, Emilio, déjame que te interrumpa porque Sí, me estás atañe. aludido. Estoy aludido. Perdón que te interrumpa, no tiene nada que ver ni con prestigio ni con No, carrera. A ver, es que- es que es muy importante Además- aclarar esto. No es además, ni siquiera juega eso. No, uno entra a estas cosas para rifarse. Sí, Si pues. no entras. Es así, pero Sí, hay tampoco una. son lo que estoy diciendo es comparables otra pero es que es las tu capital carreras. como persona, Sí. pues. O sea, no es que cualquiera Te esté lo ahí. agradezco mucho. Pero El sí. problema es que es imposible cumplir esa tarea. Claro. Los propios diputados dicen, nosotros asumimos Sí, toda la a responsabilidad eso a lo que me refiero. ¿Quién sobre es- la transparencia, ¿Cuál es el la perfil de las rendición de personas que cuentas, están en esa no comisión? la comisión. ¿Cuál es el perfil de los que están en esa Entonces comisión? vamos a revisar el trabajo de los diputados fuera de Claro. la comisión. No, pero por supuesto. Pero eso es Pero, Pudefau. Eso claro, es Pudefau. pero Lo absolutamente. que se dice, Emilio, que yo secundo es cuando la gente que sabe de ti, de tu trayectoria, de tu forma de pensar, de los hechos, cuando nos enteramos y decimos, si Mauricio
Se va. Está renunciando. Claro, claro. ¿Cómo está eso? Está mal. O sea, Ah, si Mauricio, ese Mauricio es no el tema. abandona cosas. No. Mauricio Es se una muere señal- con es las una cosas. señal Y de que da alarma. tranquilidad que esté gente como Mauricio y Claro, como a mí me- otros, así ¿no? es. Dentro de esas A mí me comisiones. parece Ese una es el señal de sentido alarma. también de ellas, ¿no? A mí me parece que es un manejo gangsteril porque son unos legisladores que tienen un compromiso y una responsabilidad que están violando al autorizarse atribuciones que la ley y la Constitución no les concede. El mismo lenguaje del desplegado es amenazante y yo me sumo, Mauricio, necesariamente. Vemos la carrera y el comportamiento y las historias que hay detrás de estos tres personajes y tú y el resto de los integrantes de la comisión y el trabajo de Ricardo Becerra no se comparan y ponen en evidencia esta actitud gangsteril. Pero yo quisiera preguntarte, hoy en la noche tendrían que estar estos tres asambleístas dando y presentes en la conferencia de prensa para decirnos a los habitantes de la ciudad qué está pasando, cómo sucedió, qué es lo que van a hacer, qué van a resolver, desde el momento que ellos están arrogando todas las facultades y están pasando por encima de la Constitución, de la ley de reconstrucción, desaparecen la comisión y entonces ellos van a ser los jefes de las diferentes áreas del gobierno del Distrito Federal, pasan por encima de todos. Ahí es el ¿no? conflicto de los cables y por eso las chispas. Y ahorita vamos a ir a un corte para regresar con otro episodio de lo mismo. Pero si el estándar, si el piso es que las tragedias que no van a dejar de suceder en este país, porque aquí va a temblar mañana y va a temblar pasado, pero si era como hoy, pero si las tragedias sirven para padrotear dinero que puede servir para reconstruir vidas y casas, y si se le va a dar ese toque gangsteril y político electoral a lo que debería ser un piso sagrado, de decir esto es otra cosa. Si ese fuera un piso, otras cosas estarían mucho mejor de las que estamos viviendo. Pero si el piso es que se puede, que cualquiera, y estoy diciendo cualquiera, puede llegar, como estas tres cuinas de las que estamos hablando, a meterle dinero a los fondos de la reconstrucción, el piso está mal y lo demás está peor. Vamos a un corte y regresamos. Es de Batitlán. ¡Órale! Que veías la colonia del Valle así. Chamacos, estábamos hablando de costras de otros tiempos, pero estamos llegando ya a puntos que desgraciadamente coinciden. Y van a ver ustedes que hay puntos donde coinciden y donde la cosa se vuelve más cochinesca. Estábamos hablando ya, bueno, del caso, gracias Mauricio, por explicar a la gente y explicarnos cuál es el estatus y que no hay que soltar a estos tres asambleístas, a estos caballeros asambleístas. Digo caballeros asambleístas porque lo que quiero decir no lo voy a decir para no tener que darle derecho de réplica a ninguno de los tres. ¿Me explico? Entonces, porque no me interesa. Pero hay que seguirles para estarles picando la cola en el momento adecuado. A estas tres personas que, como tú decías, tienen una historia ya muy determinada y muy conocida. No, y que son los que se quedan en sus manos todo, pues son los tres que tienen que informarnos de todo. Y esto yo quiero que lo liguemos, si ustedes fueran tan amables. Porque hablábamos del secretario de Gobernación, estábamos por hablar del seguimiento del CISEN, nunca espionaje, sí seguimiento. Del CISEN, que bueno, llega a haber ya hasta cosas chistosas, ¿no? Pero no puede haber algo que no puede faltar en esta mesa, el asunto de la maestra Elvester. Este nuevo susto que trae el gobierno. Están espantados. Otra amenaza para la seguridad. Otro peligro para México. Sí. Ahora ya quedó, hasta Solá dijo, no, Andrés Manuel ya no es peligro para México. Bueno, pero ahora sabemos es por qué, ¿no? Ahora es el Bester. Porque Solá ya tiene un contrato
Claro, para trabajar del otro lado. Entonces todas esas íbamos a declaraciones presumir tienen... de la transparencia de Sola, sino que para Sola, pues ya no es un peligro para México. Pero ahora el gobierno dice... Ya lo contrataron. Se puede, el Bester, dijo el gobierno, se puede convertir un peligro para la paz social. en un peligro para la paz social de este país. Pues depende de que, hacia dónde oriente el sentido de su voto, que ya lo hizo. Tiene mucho que ver, ¿no? El juego de palabras, el peligro para México, que es trasladable, digamos. Claro. En realidad es el peligro para el status quo. Ahora, lo que sí llama mucho la atención es que esta mujer siga siendo una fuente de poder tan grande, ¿no? O al menos Es de decir, constructo de poder, ¿no? No, ¿qué? Bueno, de la idea qué de poder, bonito. porque ellos agrandan Eso la idea me del gustó. poder diciendo que es un peligro para el país. Digo, no es un peligro, habiendo tantos peligros que sí tiene México de seguridad, decir que el Bester representa un peligro Bueno, para la para PGR. ellos, pero para ellos. otra vez, Es para Pero ellos. ellos lo plantean desde la PGR. Entiende, Ellos lo plantean como si sí fuera para un México peligro. como ellos. Es Sí, ellos. No, pero es muy bonito. Pero lo que voy es que Sí. ellos magnifican esto como si fuera realmente un peligro, dándole un poder simbólico a la maestra como si fuera un narcotraficante o un terrorista. Lo que pasa es que No por la... perdón. te regalan la idea y te la regalan gratis de que la maestra, no obstante su edad y sus enfermedades, Sigue jalando votos. mueve hilos, En ese sentido sigue mueve siendo poderosa. hilos El tema que, son los votos. que los ponen a temblar. Los votos, Ese es el los tema. votos Ese es el y tema. la Ese es el representación, tema. los votos y Ahí la está. representación en las casillas. Mira, O sea, todo el tema de la acción electoral, que es lo que falló en 2006. otro momento, en 2006, que no hubo representantes de la coalición por el bien de todos en todas las casillas y que ahora, pues con una Ejército. cantidad de personas se pueden tener, y no solamente es el representante de la coalición en ese día, en ese momento, en cada casilla, sino es la posibilidad de conocer a los vecinos de cada casilla, de saber quiénes van a ser los funcionarios, en fin, esta tradición de la que fue la maquinaria electoral durante tantos años, que se alimentaba de esas fuerzas con capacidad de movilización del voto, que hoy se fragmentan y que no están en un superinteresante solo recuperar territorio. cuándo cambia el estatus jurídico del Bester, ¿no? Es justamente en el destape de Meade. A los 3 días se hace el anuncio de su nueva condición procesal, ¿no? Entonces pasa a arresto domiciliario. 3 días después 3 días de la presentación pública del priista no priista, ¿no? Y dice, yo no soy priista, háganme suyo, ¿no? Esa frase histórica, ¿no? Háganme suyo. Con Edwin Fenech. Y lo hicieron. Y Entonces mira se dónde va. Y hay toda una discusión de cómo así. Bueno, ¿dónde está el quiebre? Y hay que ver entonces el constructo, retomando la frase No, es muy buena. celebrísima. Constructo de poder. Inolvidable. El nieto dice una frase excelente en una entrevista con Risco. Dice, a ver, yo me voy a vengar. Yo me voy a vengar de lo que le hicieron a mi abuela. A mi abuelita. A mi abuelita, ¿no? O sea, sí, claramente hay una manifestación. Y no crean que les vamos a perdonar. Y el otro intérprete oficial es el yerno. El yerno, sí. Y empieza a hacer una simbólica súper interesante Sí. de paralelismos entre Andrés Manuel López Obrador y el Bester. Que, oye, échame la mano, yo no, o sea, que el otro va a decir, no me ayude. No, pues, No. pero es que, ¿Quién sabe? y En tu paralelamente sector. hay una ¿Quién disputa sabe? jurídica ¿Quién sabe? política por el control del CENTE. O sea, el mensaje que manda el Bester es, voy a recuperar el CENTE. Y ese mensaje es el que mandó el nieto, vamos a recuperar el CENTE. Entonces, ahí esa preocupación de ese aparato y a dónde se incline como maquinaria, aparato y juegue, claramente está jugando en esta decisión. Absolutamente. Tocayo, déjame continuar con mi constructo. Venga, venga. No, porque lo que me refería es, hay un paralelismo o una línea que siguen todos estos casos. Es decir, el caso del espionaje a Anaya por parte del CISEN, el caso de la PGR nombrando al Bester un peligro, ¿no? Es un poquito, no es diferente a la lógica de los 3 asambleístas preocupados y por acusar a la sociedad civil, a los ciudadanos que están criticándolos, ¿no? de ofenderlos. En el sentido de que nuestros políticos están más preocupados por cuestiones, por nimiedades de su reputación, de su futuro político, que por las políticas públicas del país. Sí. De ninguna forma el CISEN, ¿no? tendría que estar espiando a los candidatos. Eso no es un asunto de seguridad
seguridad nacional que le compete al CISEN. Y sin embargo han hecho de Anaya un peligro para ellos, ¿no? Mucho más grande. Decía Ricardo Rafael en una muy buena columna, ¿dónde estuvo el CISEN en una serie enorme de hechos que han pasado en este sexenio, ¿no? De Ayotzinapa. Bueno, desde el 94. Desde el 94, pero pongamos este sexenio. ¿Dónde ha estado el CISEN para evitar este tipo de problemas de matanzas, de violencia, ¿no? De agresiones y ahí sí de riesgos hasta la seguridad nacional? El CISEN sí está presente vigilando a Anaya. De igual forma, ¿dónde han estado presentes estas instituciones que ahora se preocupan por el Bester y construyen? Yo entiendo que el Bester tiene un poder político determinado y es importante, sin duda, ¿no? Pero están construyéndola como si fuera, y por eso hablo del constructo, como si fuera un peligro para la seguridad del país. A mí Ese me es el gustaría- discurso. Y ese es el discurso, pero entonces ahí es donde a mí me parece que eso es un constructo. a mí me no es un gustaría peligro tener para la seguridad más- del La país. gente se burla de lo que dicen Por supuesto. estos, así como se burlaron. Es un peligro para ellos, para su status quo. Pero es evidente. O sea, es evidente. Pero sí. entonces hay una preocupación en los lugares incorrectos. En lugar de estar gobernando, en lugar de estar viendo a dónde van a cómo van a canalizar bien los recursos de la reconstrucción, se preocupan por la sociedad civil que los critica. La alianza ¿No? por el O sea, gobierno abierto, Emilio, se rompió. Vale la pena recordarlo en este momento. La alianza entre un grupo amplio, importante de la sociedad civil, distintas organizaciones preocupadas por la transparencia, ¿se acuerdan? Sí, Por sí, sí, Pegasus. sí, sí, sí. Y el Claro. gobierno crearon una alianza para tratar de avanzar en los temas de transparencia. Sí. En el marco de una iniciativa iniciada por el presidente Obama, que fue, además, ya es una organización internacional a la que México se adscribió. La clave de esa alianza era la cooperación con sociedad civil. Se rompió, entre otras razones, por el tema de Pegasus. Pegasus, Claro. Es decir, Sí, del el las espionaje. intervenciones, el espionaje, el seguimiento, Que hasta el no, momento no rinden cuentas. Y no dicen no nada. para garantizar la seguridad nacional, como ya se ha dicho, sino para garantizar el control político Que no de son los nimiedades, actores es que lo pueden amenazar los espacios que ellos controlan. Es para eso, es No, a lo que me espionaje para el refería control es político. a lo que me Es refería que ese es el que tema. seguir a Anaya es una nimiedad comparada con los Sí. riesgos que Pero, hay. oye, mira, pero, Tocayo, oye, a ver, pero Tocayo, todo- violencia. pero todo es patético. Yo creo que tenemos que definir que hay unos decires para el discurso que se pierden desde luego entre el aire y entre el ozono. No, el mensaje real es lo patético que llegan a ser. Sí. Exacto. Sí. Pero además, parte de un principio, nada más no es el origen de todo, pero partamos del principio de esta época. Si tienes un candidato que dice que está contra la corrupción y contra la impunidad, pero ni creas que se va a deslindar de esta administración, dices, no, cabrón, entonces ¿de qué estás hablando? Mira, Entonces, es que- ¿cuál O es tu que tiene discurso? un Si estás enemigo. contradiciéndote, nada más por identificar, por decir quién eres. Mira, Imagínate lo demás. ¿Y con Yo no les quién quiero aclarar estás? que cuando hablaba de ¿Y con quién las nimiedades estás? me Sí, refería no, nada más que no a la son nimiedad de nimiedades. seguir a Sí, pues. un candidato y volverlo pero- un enemigo del poder, cuando en realidad hay reales amenazas a la seguridad Tocayo. nacional Sí, de de que el acuerdo. CISEN tendría que estar cercano. Que es Pero lo que, lo hemos- hacen. que también ya hemos platicado aquí, que fue cuando se desmanteló el sistema de seguridad que se fue construyendo, el tema de Plataforma México, cuando de lo que desmantelaron, que ahora parece ser que las piezas del rompecabezas también se acomodan, porque entonces era un sistema que permitía seguir los delitos y entonces cuando necesitas proteger la corrupción y continuar con la impunidad, pues un sistema de seguimiento de justicia pues es donde te estorba. Y es el CISEN el que se lleva algunos de esos equipos para el tema de la inteligencia política, pero ya no de la inteligencia de la seguridad. Ese tema Pero yo no creo que la está seguridad muy, nacional, es la seguridad muy del status trabajado, quo. Ambos casos hay mucha documentación. al ponen respecto, en ¿no? evidencia Entonces, la absoluta confusión que existe entre la seguridad del Estado, la seguridad Sí. nacional, lo que significa seguridad pública, lo que significa seguridad interior. O el Estado o el gobierno. Y Y las ¿a quién tareas de ¿a quién se protege? ¿Seguridad para quién? Esa es la pregunta. Entonces, cuando sales a decir, no, mira, yo voy a seguir un candidato, pero además, en todo caso, ese monito del CISEN no va a hacer nada para protección, lo que va a hacer es tomar nota de que pase.
O sea, eso no es seguridad, eso no es seguridad, eso es inteligencia, eso es espionaje. O sea, estemos claros Porque de además eso. deberías preguntar, oye, si le dan seguimiento, Pues sí. ¿por qué no le dieron seguimiento a Marichuy? Por Que ejemplo, necesitaba. Claro, 12 horas dos tardó, veces. 12 horas Deberían tardó en hacerlo. llegar la Deberían ayuda hacerlo. para que el Dos convoy veces. accidentado de Marichuy Sí. llegara a un hospital. 12 horas Cuando tardó. los asaltaron Murió una también. persona, Así es. otra persona quedó seriamente Ahí sí lastimada hacía falta y el Marichuy seguimiento. con fracturas. Ahí sí, 12 horas tardó. Ahí no hubo seguimiento. ¿verdad? Atravesando Guerrero El Negro. Y Bester- cuando la el- asaltaron, ¿no? el- También no, en la carretera, el artículo 2 veces 19 con de la Ley de Marichuy. Seguridad Dos. Nacional establece que el CISEN le corresponde operar tareas de inteligencia como parte del sistema de seguridad nacional que contribuyan a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, no del gobierno mexicano, Exacto. no de los gobernantes Exacto. mexicanos. He ahí la confusión, que ellos están muy preocupados por su propia seguridad, porque no lo saquen del poder, por sus privilegios y demás. Y ahí sí puede ser un riesgo el Bester, Andrés Manuel, Anaya y demás. Pero lo que establece la Ley Nacional de Seguridad es que ellos tienen que velar por la seguridad del Estado, Así es. no la del No de gobierno. Y eso es algo que no están haciendo, porque la seguridad del Estado está en otros lados, no está Oye, en la pero tú, caravana. Bueno, tú cuando viste dicen lo para- patético que fue acercarse con el teléfono y decir, me está siguiendo, y ver la risa desde... Sí, soy del CISEN, soy del CISEN. Bueno, y hay que recordar soy que el del director CISEN del- y me mandaron aquí a que no le pasara a usted nada. Eso dime, eso es tan patético que es trágico. Sí, pues. Y sale el secretario de Gobernación, el virrey de Bucareli, a explicarte que, mira, la cosa no es de espionaje, es de seguimiento, porque el de CISEN de Veracruz sí sabía, y se lo dijo al gobierno de Veracruz, Pero además dice, pero no me informaron. pero no me informaron. Claro, porque además O sea, se tardan ahí más de sí, un o sea, día ¿cómo en te darle el explico? reporte. Es de Manuelinche. tal. Sí, sí, El depende de la área de Secretaría de inteligencia, Gobernación. el O área sea, de inteligencia puede- de este gobierno no tiene la capacidad para que en el momento que eso sucedió, porque además parece que fue varios días antes y no fue Sí, ese mismo día. sí. Bueno, el señor es este experimentado agente con 26 años de servicio, No informó. que muy O capacitado informó no de su informó, superior, pero no dijo. después sale el video en la mañana. El secretario de Gobernación va a un noticiero de televisión y llega y dice, es que me gustaría haber traído el informe, pero no me lo han dado. O sea, el área de seguridad, De inteligencia. no tiene la capacidad para que le den el reporte que La al día inteligencia siguiente va de ahí. su propia Y además, inteligencia. entre sus justificaciones, Es hay eso. otra que también me encanta, porque me parece una joya, porque entonces también tiene atribuciones político-electorales, porque dice, es que esto es para darle continuidad a las campañas. Le toca al INE la seguridad de los Y la precandidatos y los continuidad candidatos de por las mandato legal. precampañas o de las Pero campañas, no le toca porque al CISEN. Pero no, vean ustedes, es- pero- Al pero- INE, pero- el INE es el Pero responsable. vean ustedes el Gobernación. nivel que estamos hablando. O sea, ya cuando Pues ya a para tu que propia sale, inteligencia, a la propia inteligencia ahí Gobernación está parece, haciendo algo que no o sea, cuando la corresponde. inteligencia parece pendeja. No, pero Fíjate nada más. Pero que para el secretario de Gobernación es no tener inteligencia sobre su inteligencia. No le Es decir, el toca, CISEN creo, es la es que no le inteligencia de la toca a Secretaría de Gobernación Gobernación. cuidar a los candidatos. Y ellos no tienen la No información. le toca. No. Ahora, hay que Eso, recordar que aunque Alberto les- Vaz, que es aunque el director del les CISEN, tocara. fue el procurador del caso Paulet. O sea, no es un tipo que llega de la nada. O sea, ya hay un pasado donde hay ciertos temas controversiales. El que no encontró a la niña, Es el ¿no? procurador del caso de la niña Paulet. Entonces, también hay que ver qué personaje... 4 días estuvo, ¿no? Y no encontró el señor Vaz. Así es. El que no encontró a la tragedia de la niña, Así es. Paulette, ahora es el titular del Anaya CISEN. sí lo encontró. No hay la más mínima duda de que se trata de un control político, no tiene nada que ver con la seguridad nacional y Ni que la seguridad del tampoco candidato. hay la Nada. más mínima duda Esa de le que toca todos al- estos alegatos y estas presentaciones, pues sí están, me refiero a la forma en que reacciona Anaya, el uso que le da, por supuesto que está vinculado con la campaña en la que estamos metidos. Claro. Ahora, la pregunta que yo me formulo, no tengo respuesta, es si pones en la balanza al PANAL, la Nueva Alianza, no les gusta que les digan PANAL, a Nueva Alianza, frente al desconocimiento que ofrece López Obrador de la reforma educativa, ya dijo, va para atrás la reforma educativa, con el respaldo del Bester, De la familia del Bester. ¿qué pesa más? Es una pregunta que habría que formularse. El- Creo que la enorme Sí, preocupación sí, que tiene en este Él ya momento la el contestó. régimen Sí. respecto el Bester como peligro para el país tiene que ver con esta balanza. Sospecho que el Bester sigue teniendo no un constructo de poder, sino poder real Así sobre es. una cantidad enorme De votos.
de maestros. En Y el de Estado de maestra, México, es que son Andrés los contestó dos esa temas, pregunta. Y de lealtades. Sí. En el Estado de México Son los dos criticaron temas. a Andrés y dijeron, en 2006 me criticaron porque no hice alianza con ella. Pues bienvenido. Ya no a la me vuelve a alianza. pasar. Así Fíjate. fue. Eso lo dijo en la elección Desde del el Estado de Estado Y lo México. que tú México, buscabas ¿cómo decirle, creció? ¿Y lo que cómo tú buscabas creció? decir del El yerno, voto lo tiene. es que el Lo yerno tiene, lo que dice, digo es que entre AMLO y Elba hay identidad. Ea. Eso es lo que dijo el yerno. Hay una cierta identidad. Que los dos son líderes verticales. Así es. Con principios. Así es. Y bueno, en la tarima fueron inolvidables tanto el nieto como el yerno. Gracias por dejar esa pregunta. La pregunta es, para el tema que ocupa el Bester, ¿qué tiene más peso? ¿Todo lo que es el Panal o Nueva Alianza? ¿O la familia de el Bester brincoteando en las tarimas de Andrés Manuel? Y así de ese tamaño está el susto que ya fue evidente para todos. Gracias. Querido Broso, Gracias. a ti. Y hay que seguir persiguiendo eso. Vamos a vigilar por fuera. Por fuera, por fuera. Absolutamente. Y gracias por intentarlo, gracias por prevenirnos y Gracias. gracias por decir, miren, Ahí estamos. ahí está. Gracias. Muchas gracias. Yo, Broso. Gracias. Les ama. Mesita Les pase ama. para Les Les ama. a- Les habla. Les habla, les les habla, ama, les les habla, ama, pero les ama. les estima. Gracias. Gracias. Rosa. Gracias, Emilio Álvarez y Casa. Muchas gracias. Ahí tenemos. Gracias, Alejandra. Gracias. Alejandra Tapí, con nosotros esta noche, este día de temblor. El lunes estaremos con ustedes de 6 a 8 aquí en el Informe Broso. Gracias a cada uno de ustedes, que el placer verlos todos los viernes. Chamacos, si tienen tele, si tienen radio, si tienen gadgets, por ahí nos oyen, por ahí nos ven. ¡Órale!